Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión de clausura del curso básico Democracia y Derechos Políticos, dirigido para personas en situación de discapacidad, sus familias y activistas y organizaciones que trabajan en esta agenda. Este curso el día de hoy concluye en este evento de clausura. Damos la bienvenida a las y los alumnos que tomaron el curso que nos acompañan, a las y los consejeros electorales también que nos acompañan y algunos profesores que estuvieron acompañándonos también. Para dar inicio a este evento, cederé el uso de la voz a la consejera presidenta Paula Ramírez para que nos dé un mensaje de bienvenida. Consejera. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, aprovecho a ti y a tu equipo por hacer posible este curso. Quiero saludar a todas y todos quienes se han dado cita esta mañana aquí de manera virtual para pues clausurar, concluir este primer curso que hemos realizado en estos últimos días. Y quiero saludar con mucho pues estima y afecto a mis colegas consejeras y consejeros del IEPC, desde luego a la doctora Teresa González Luna, que nos ha pues aceptado la invitación de venir a darnos una plática esta mañana, y quiero aprovechar a agradecerle también su gran disposición y hacerles saber lo importante y lo relevante que resulta para nosotros tener la oportunidad de escucharla. Tal como lo mencionó Carlos Aguirre, director ejecutivo de Participación Ciudadana y Educación Cívica, este es, digamos, pues la bienvenida de la última sesión del curso Democracia y Derechos Políticos para Personas en Situación de Discapacidad. Esta es la primera edición de un curso de esta naturaleza que desplegamos en el instituto y es realizado por el Centro de Estudios Irene Robledo con el objetivo puntual de contribuir en la construcción de una ciudadanía más, pero sobre todo mejor informada, que tenga las herramientas suficientes para ejercer y promover pues sus derechos y una participación democrática más incluyente y pues cada vez más, digamos, más viva en materia de educación cívica. Durante estas semanas que ha durado el curso, 6 semanas, se han podido abordar temas diversos desde sistema electoral, derechos humanos, procesos electorales, desde luego derechos político-electorales y, por supuesto, de manera muy puntual, la participación política de las personas con discapacidad. Y todos estos temas han sido abordados y desarrollados de manera, pues creo yo, ejemplar por parte de nuestros expositores, a quienes también quiero aprovechar a agradecer en esta intervención por su tiempo, por su profesionalismo, por su dedicación, a la magistrada Gabriela del Valle, a los consejeros electorales, mis colegas Moisés Pérez Vega, a Miguel Godínez Terríquez, también al secretario ejecutivo de este instituto, Cristian Flores, y a la directora de género que hoy nos acompaña también, a María Rosas, muchas gracias. El día de hoy no hay mejor forma de concluir nuestro curso, creo yo, que con la participación de la doctora Teresa González Luna, con su conferencia Retos y Oportunidades de las Personas con Discapacidad en la Democracia, una plática que estoy segura nos resultará pues de gran riqueza. Estoy segura nos compartirá aprendizajes, experiencias, conocimiento en la materia que serán, quiero esperar y estoy segura, de gran utilidad y aplicación incluso en nuestra vida, pues no solo académica, laboral, social, sino incluso personal de todos quienes están aquí presentes. Agradezco de igual manera a todas y a todos los participantes
los protagonistas de verdad de este curso, que pues con sus participaciones, con su asistencia, con su interés en estos temas, nutren la vida democrática de nuestro Estado, y para el instituto son son una inspiración, una motivación permanente para ofrecer cada vez más y mejores productos, en este caso de formación, de educación cívica para una más plena garantía de derechos políticos y en general pues de derechos humanos en nuestro estado. Sin más que agregar, y para dar paso a la conferencia de la doctora Teresa González Luna, les doy la más cordial bienvenida a este evento pues de clausura del curso Democracia y Derechos Políticos para Personas en Situación de Discapacidad. Enhorabuena, gracias a todas y a todos, y que tengamos pues un excelente cierre de curso. Muchas gracias y bienvenida, doctora Teresa González Luna. Muchas gracias, consejera presidenta, por tu mensaje de bienvenida. A continuación, le cedo el uso de la voz al consejero Miguel Godínez Terríquez para que también emita un mensaje de contexto sobre el centro de estudios y sobre este curso básico. Consejero. Muchas gracias, director. Hola, buenos días a todas y todos. Para mí es un gusto saludarles y también saludo con mucho gusto y aprecio a mis colegas del Consejo General, a la consejera presidenta Paula Ramírez, que ya nos expresó un mensaje de bienvenida, a mi colega, la consejera Claudia Alejandra Vargas, así como a la consejera Suad Yanin García González, a quien saludo con mucho gusto y aprecio, y desde luego a todas y todos ustedes que nos acompañan en este cierre que con esta conferencia se da final al curso básico Democracia y Derechos Políticos para Personas en Situación de Discapacidad. Este curso, que se imparte a través del Centro de Estudios e Investigación Irene Robledo, como ya lo señaló la consejera presidenta, que es un centro de estudios especializado en tareas de formación, capacitación, difusión e investigación en materia electoral. En ese sentido, se organizó el curso básico Democracia y Derechos Políticos para Personas en Situación de Discapacidad, el cual estuvo dirigido a lideresas de redes o personas en situación de discapacidad, así como a aquellas personas que enfrentan algún tipo de exclusión, y el cual tuvo propósito de contribuir en la construcción de capacidades de la ciudadanía jalisciense que les permita ejercer su derecho de participación en la gestión pública con mayores perspectivas de incidencia. Este curso tuvo una duración de 16 horas que se va a cursarse en un periodo de 2 meses. Todas estas conferencias, todas estas charlas fueron mediante la modalidad virtual. Y como ya lo dijo la presidenta, bueno, dentro de este curso se vieron temas tan interesantes como democracia y formas de participación, Sistema Nacional de Elecciones y Autoridades Electorales, protocolo para la participación ciudadana inclusiva, elecciones incluyentes, derecho a votar, mecanismos de inclusión, derecho a ser votado, de personas con discapacidad, historia en México y en Jalisco, así como antecedentes, obligaciones y trabajos de la autoridad electoral para incidir en las candidaturas con personas con discapacidad. Y el día de hoy concluimos con broche de oro con una conferencia magistral a cargo de la doctora Teresa González Luna, a quien agradecemos y reconocemos su participación. No quisiera concluir esta intervención sin antes agradecer y reconocer a todas y todos quienes participaron y se inscribieron en este curso, y a todas y todos ustedes muchísimas felicidades y enhorabuena. También reconocer la ardua labor de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Educación Cívica por llevar a cabo todos los trabajos técnicos que hicieron posible la realización de este curso. Muchísimas gracias a todas y todos, mi reconocimiento, mi felicitación y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Miguel Godínez. A continuación, pasaremos a la conferencia de la doctora Teresa González Luna, a quien me permito presentarles. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Política y Gestión Pública y doctora en Estudios Científicos y Sociales por el ITESO. Es profesora investigadora en el Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Imparte clases en la Licenciatura de Estudios Políticos,
Forma parte del núcleo docente y junta académica del posgrado, maestría y doctorado en ciencia política y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es coordinadora de la Cátedra UNESCO, Igualdad y No Discriminación de la Universidad de Guadalajara y también participa en la coordinación de la Red de Investigación sobre Discriminación. Fue consejera electoral en el Consejo General del otrora IFE, Instituto Federal Electoral, de 2003 a 2008. En las elecciones del 2000 participó como consejera electoral distrital y en los comicios del 2003 consejera estatal en Jalisco. Asimismo, en 2000 y 2003 coordinó elecciones infantiles y juveniles en todo el estado. Entre las más recientes publicaciones de la doctora se destaca el titulado La métrica de lo intangible, del concepto a la medición de la discriminación, en una publicación de la CONAPRED, conjunto con la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación, entre múltiples otras publicaciones, y además ella es coautora o coartífice, ya nos platicará un poco más, de los protocolos de inclusión en las jornadas electorales, ya este tema que ya vimos con nuestro secretario ejecutivo, Cristian Flores Garza, ella también participó activamente en este proyecto. Doctora, sin más, le cedo el uso de la voz a impartir su conferencia, y muchas gracias por acompañarnos en esta clausura. Un aviso breve es que está por conectarse la intérprete de lengua de señas, que ha tenido ahí unos problemas para hacerlo. Muchas gracias y comenzamos, doctora. Adelante. Muy buenos días para todas, para todos ustedes. Para mí, como siempre, pues me honra mucho ser parte de los trabajos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de nuestro estado, de Jalisco, de sumarme y contribuir en la medida de lo posible a los trabajos, a los esfuerzos que hace todo el gran equipo del instituto. Paula, muchísimas gracias por la invitación, a Carlos, a las consejeras, a los consejeros. Me parece que, bueno, es importante sentirme parte, sobre todo de, digamos, de un cierre en donde ustedes han venido trabajando sobre derechos humanos, sobre derechos político-electorales, pero sí también me gustaría decir que estamos en un día, en un contexto en donde seguramente todos los que estamos aquí presentes andamos con un ojo al gato y otro al garabato, preocupados por lo que ocurre con nuestro sistema electoral, con toda la discusión y lo que está ocurriendo con la reforma, lo que esté ocurriendo el día de hoy en el Senado, porque entonces se plantean muchos retos, muchos riesgos para nuestra democracia. Pero yo creo que el que estemos aquí reunidos, trabajando, impulsando el ejercicio, la protección, la efectividad de los derechos político-electorales de la ciudadanía, me parece que es un muy buen dato, ¿no? O sea, seguimos trabajando, no hay que cejar, y que, bueno, pues listos para enfrentar los retos y el contexto electoral, pues en los términos en que vaya a quedar esto, ¿no? Pero sin dejar de seguir trabajando convencidos, digamos, de los principios básicos, y sin olvidar y perder el ojo que es la ciudadanía la que le da vida al sistema electoral, es la ciudadanía la que nos debemos desde los organismos electorales, y que desde distintos frentes podemos contribuir, ¿no? al fortalecimiento de los derechos políticos electorales. Bueno, me parece como muy interesante este planteamiento de un curso básico sobre derechos humanos, con énfasis en derechos políticos de las personas con discapacidad. Un primer planteamiento que yo les haría es que cuando hablamos de las personas con discapacidad, estamos hablando de un grupo en situación de vulnerabilidad, de exclusión, de no empoderamiento, de negación de derechos, sobre todo de los derechos político-electorales, pero también
estamos en un campo en donde estamos también hablando y planteando cuestiones para otros grupos en situación de exclusión, de vulnerabilidad y de grupos discriminados. Es decir, cuando estamos pensando en medidas para la igualdad, en acciones afirmativas para personas con discapacidad, a la vez lo estamos haciendo para otros grupos, puesto que, digamos, de alguna manera padecen estructuralmente y de forma sistémica los mismos patrones de exclusión y de discriminación. Y se presentan, desde luego, especificidades por el tipo o por el grupo o identidad a la que están adscritas, ¿no? Pero creo que la experiencia que ya se ha tenido y que hemos tenido desde los organismos electorales, el nacional y los organismos locales, nos damos cuenta que cuando se plantea una acción, por ejemplo, para personas con discapacidad, a la vez se está favoreciendo a las mujeres, a la vez se está favoreciendo y se está pensando en qué hacer para la garantía de los derechos de las personas que pertenecen a las diversidades sexuales, que una medida para persona con discapacidad es una medida a la vez para personas con baja escolarización o no escolarización, para personas adultas mayores, es decir, tiene un impacto, cualquier acción tiene un impacto más allá incluso de lo que en un principio nos podemos imaginar. Bueno, la idea de ahora es poder platicar y conversar, reflexionar y compartir experiencia en torno a la protección, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, desde luego con énfasis en los derechos político-electorales. ¿Por qué con énfasis en los derechos políticos electorales? Digo, no solamente porque estamos en el campo moviéndonos desde las instituciones electorales, sino porque los derechos políticos electorales son los que nos permiten, son los que nos permiten ser parte de la vida pública, son los que nos permiten participar en el espacio público, son los que nos permiten ejercer nuestra capacidad y nuestro derecho a decidir y formar parte de las decisiones colectivas. Entonces ahí está, creo que lo clave de los derechos político-electorales, que además de que son los que llevan a conformar toda la representación política nacional a través del voto directo, pues son los derechos de participación política que van muchísimo más allá del voto el día de las elecciones, ¿no? Es decir, distintos ya mecanismos de participación ciudadana, pero también este derecho a la participación ciudadana que viene acompañado de manera como muy virtuosa, en el sentido de que ejercer derechos de participación política es también ejercer un conjunto de derechos humanos que vienen y que son hermanos, ¿no? Es decir, que vienen juntos. El derecho de acceso a la información, libertad de expresión, el derecho a la educación. Entonces, bueno, pensémoslo desde las potencialidades que tiene cualquiera de los derechos político-electorales en el conjunto de derechos políticos. Bueno, sin más, entraríamos a platicar, a conversar sobre derechos políticos, retos, oportunidades del grupo de las personas con discapacidad. Sabemos que la raza, la clase social y el género, y ahora también la discapacidad, entre otros motivos como el origen étnico nacional, la edad, la lengua, el idioma, la religión, la orientación o identidad sexual, el lugar de residencia, la migración, la posición o opinión política,
son distinciones sociales que han dado lugar en la historia de la humanidad, de las sociedades, a tratos desventajosos y desiguales entre y hacia las personas y grupos sociales. Son marcadores que han marcado a lo largo de los siglos diferencias entre grupos, pero diferencias que significan desventaja para unos y privilegios para otros, ¿no? Digamos, estas grandes categorías de diferenciación que ha sido la raza, la clase social y el género, han marcado la pauta para entender cómo operan, cómo se desarrollan en términos de desventajas, otras categorías diferenciadoras, como es la discapacidad, ¿no? Y en ese sentido, cabe destacar que, por ejemplo, los estudios de género han marcado la pauta también para los estudios y para entender qué ocurre con la discapacidad y las personas con discapacidad. Entonces han marcado pautas no solamente de entendimiento en términos, digamos, de conocimiento y de generación de conocimiento, sino en términos de política pública, de políticas y de acciones y decisiones públicas específicas. Los marcadores sociales refieren a identidades y membresías grupales que están interconectadas en la vida cotidiana y que de manera sistémica han sido objeto de exclusiones, restricciones y de prácticas discriminatorias. En su conjunto, estas categorías de diferenciación configuran lo que se ha llamado los motivos prohibidos de discriminación, tal cual como aparece en nuestra Constitución, en nuestra normativa constitucional, en donde el artículo primero claramente prohíbe, tal cual prohíbe la discriminación y las prácticas discriminatorias, y luego viene un listado, una enunciación, digamos, de posibles motivos de discriminación prohibidos, ¿no? No es una lista cerrada, es una lista en donde se registra, por ejemplo, la discapacidad, la edad, el género, la identidad sexual, la religión, porque se reconoce en esas categorías que son grupos históricamente vulnerados. Históricamente son grupos que se han visto, digamos, con muchos límites, incluso con la negación de sus derechos. Pero bueno, si revisamos un poco cómo se han dado las reformas en materia, reformas legales en materia del derecho a la no discriminación, podemos observar que se han ido ampliando estas categorías y que se han ido precisando. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestra sociedad, nuestras sociedades desiguales, bueno, van planteando nuevos retos, claros y nuevos retos. Hay una anécdota cuando en el 2000, que está toda la discusión en el Congreso de la Unión en torno al derecho a la no discriminación, para su aprobación, inicialmente se hablaba que, bueno, que está prohibida la discriminación por razones de edad, por razones de género, y se hablaba por razones de preferencias, así en general. No se hablaba, evidentemente la discusión eran las preferencias sexuales, lo dejaron como preferencias, como si fuera preferencia gastronómica, deportiva, futbolero. El texto inicial no consideraba, ni siquiera incluyó la palabra sexual, identidad sexual, orientación sexual. Lo dejaron así como preferencias en términos generales, ¿no? Poco a poco se ha ido, digamos, precisando y poniéndole nombre, pues, a la realidad. Entonces, bueno, ahí es una primera observación, un primer encuadre de cómo entender el derecho a la no discriminación. ¿Por qué? Particularmente en relación con el grupo de personas con discapacidad, porque a partir del reconocimiento de este derecho para todas y todos los mexicanos,
es que también se empieza a visibilizar en lo particular lo que está ocurriendo con el grupo de población con discapacidad. Es decir, digamos que las luchas, las reivindicaciones de derechos y políticas que se empiezan a instrumentar, digamos, adquiere un papel, una presencia muy relevante. Permítanme. Ya. Retomo y disculpen la interrupción. Bueno, entonces aparecen, digamos, como en el mismo paquete, entendido paquete como de paquete de retos y de oportunidades, el derecho a la no discriminación y el derecho de las personas con discapacidad. Incluso en los tiempos, digamos, de normativa constitucional y de normas y tratados internacionales, digamos, iniciamos este siglo XXI, pues con un conjunto de derechos muy importantes y de instrumentos normativos, como el derecho a la no discriminación que se aprobó en el 2001, pero luego viene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad como instrumento normativo internacional, donde México jugó un papel muy clave con don Gilberto Rincón Gallardo, y han ido como muy de la mano. Entonces, bueno, esto es un primer encuadre, ¿no? Para dejar sobre la base que contamos con una infraestructura, digamos, normativa, tanto en leyes nacionales como en tratados internacionales en los que México es parte, que podemos decir que es bastante robusta, ¿no? Es decir, que se ha ido fortaleciendo, que a partir de lo que existe en términos normativos, pues parecería que hay mucho fundamento y que están las puertas abiertas para trabajar, ¿no? Y para poder instrumentar acciones, medidas, protocolos, acciones afirmativas, pero bueno, lo hemos visto que, pues una cosa es lo que dicen las leyes y las normas, pues que son, parecen tratados de muy buenos y loables principios, y que a la hora de empezar a tratar de concretarlos, de aterrizarlos, para que puedan ser realizados por las personas, por la ciudadanía, empiezan los obstáculos y empiezan los problemas. El conjunto, digamos, de las personas con discapacidad en México. Ahí vale la pena hacer como una lectura de los datos que ya nos presenta el Censo de Población del 2020, hacer una lectura, digamos, con foco de mirada estructural y de mirada interseccional. Creo que ahora ya contamos con mayores elementos para darle nombre, para explicar aquello que ya veíamos, intuíamos, advertíamos y observábamos. Es decir, que a la hora de estar trabajando, pensando, por ejemplo, en personas con discapacidad, o pensando desde, digamos, la perspectiva de género, pensando en las mujeres como el gran grupo de población excluido en todas las esferas de la vida social, en la realidad, en lo cotidiano, nos advertimos y advertíamos desde siempre, bueno, pues que a la hora de estar hablando de derechos de las mujeres, no era lo mismo hablar del derecho al voto activo y al voto pasivo de las mujeres blancas, de las mujeres de ciudad, que estar hablando de mujeres que viven en zonas rurales o en comunidades indígenas, que no es lo mismo trabajar con mujeres indígenas con alguna discapacidad y con una identidad de género no binaria. Es decir, hay especificidades de identidades y de identidades cruzadas en las personas. Y entonces eso también lo tenemos que atender, lo tenemos que mirar, lo tenemos que observar para poder atender, digamos, de manera
mucho más fina, mucho más acertada a los grupos y a las personas que integran esos grupos, ¿no? Porque cada persona y cada grupo sí presenta sus particularidades, pero aquí el gran reto es ver cómo se interseccionan distintas identidades que además agravan situaciones de desigualdad, de discriminación, no solamente en un asunto como acumulado, de que se van sumando discriminaciones, ¿no? O discriminación por color de piel o por apariencia física, más soy mujer, más soy de la tercera o persona adulta mayor, y ahí le podemos agregar como si fuera una suma. No. El cruce de distintas identidades hace situaciones y circunstancias particulares, experiencias únicas. Y esto es, creo que muy relevante, justo como una pauta para enfrentar los retos para la garantía de acceso y ejercicio efectivo de los derechos políticos de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí en términos de datos? Bueno, la discapacidad como problema y como fenómeno mundial, lo que se señala, de acuerdo a los últimos, digamos, datos de la Organización Mundial de la Salud, es que aproximadamente el 15% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad. Es decir, estamos hablando de más de 1,000 millones de personas a lo largo y ancho de todo el mundo que tienen alguna discapacidad. En México, una amplia mayoría de la población enfrenta discriminación estructural, pero en términos de discapacidad tenemos lo siguiente. De acuerdo con el cuestionario básico que se aplicó en el censo de población en el reciente del 2020, en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa en ese dato de los 6 millones y feria, representa el 4.9% de la población total del país, y ojo, de las cuales el 53% son mujeres y 47% hombres. Este es el primer dato y es lo que te aparece cuando uno consulta, digamos, de primera vista, el censo de población. Sin embargo, hubo ya modificaciones, bueno, desde el anterior y en otros conteos, en donde se han introducido, digamos, nuevos elementos para la medición y para los diagnósticos y para revelar realmente cómo está la situación de población con discapacidad en el país. Porque si hablamos del 4.9%, que es la cifra oficial de personas con discapacidad, México, frente a los datos, digamos, mundiales y de la Organización de las Naciones Unidas, pues no pega. Es decir, 4.9% en México y resulta que todos los demás países tienen el 15% de población con algún tipo de discapacidad. Entonces, más allá de estas mediciones tradicionales, el INEGI incluyó ya toda una serie de elementos, en acuerdo con organismos internacionales, para hacer un cuestionario ampliado de preguntas sobre discapacidad. Y ahí ya las cifras cambian completamente y se acercan a los datos y a los marcadores, digamos, que se manejan a nivel mundial, ¿no? De lo que ocurre en otros países. Ya con este, digamos, cuestionario ampliado, el censo de población lo que nos reporta es que no somos o no son 6 millones de personas, son 20,838,108 personas las que presentan algún tipo de discapacidad. Ahí ya estamos en el 16.5% de la población mexicana. Esta cifra resulta de sumar esos 6 millones y feria inicial, que fueron identificadas, digamos, en la cifra global o en la cifra primera, más 13,934,000 personas que dijeron tener alguna
alguna dificultad, alguna limitación para realizar alguna actividad clave de la vida diaria. Caminar, ver, oír, autocuidarse, hablar, comunicarse, recordar o concentrarse. Entonces ahí ya la cifra se amplía y entonces estamos hablando de casi cerca de 20 millones de mexicanas y mexicanos con algún tipo de discapacidad o de limitación en las actividades cotidianas y de interacción social, ¿no? Es una cifra que ya resulta como muchísimo más cierta. A la hora de analizar como los datos, ya en concreto, bueno, pues empiezas a hacer cruces, se pueden hacer cruces y ver qué ocurre con las mujeres con discapacidad. Ya, el dato nos indica que son más mujeres con discapacidad que varones. Otro dato, por ejemplo, importante es la distribución por edad de la discapacidad. La mayor parte de las personas con discapacidad, casi el 50%, se concentra en el grupo de personas mayores de 60 años. Luego ya están los de 30 a 59 años, pero es un dato que salta a la vista porque estos porcentajes, digamos, de la mayor parte de la población adulta con discapacidad, que se explica hasta por las razones de edad, ¿no? Y del envejecimiento de la población. Y luego enseguida el grupo de 30 a 59 y luego ya con un porcentaje menor, los de 18 a 29 y los de 17 años y menores, salta a la vista porque son datos y grupos, porcentajes que tienen mucha diferencia con otros grupos de población o con lo que ocurre con otros grupos que no tienen discapacidad, ¿no? Por otra parte, se registra un incremento notable en cuestiones de discapacidad visual. De discapacidad visual en toda la población, ya incluso con datos de números mayores a la discapacidad motriz, ¿no? Si uno también hace cruces con otro tipo de fuentes de información, por ejemplo, con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, la ENADIS, también nos aportan una mirada sobre lo que ocurre en términos de interseccionalidad, porque nos ofrece datos que van cruzando los datos, ¿no? La encuesta que ustedes también ya conocen, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, por ejemplo, nos indica que el 68.3% de la población mexicana mayor de 15 años percibe que la discapacidad es uno de los motivos más importantes de discriminación en México. Bueno, no me voy a entretener con los datos y los cruces porque creo que lo importante aquí es sí darnos cuenta y tener presente la magnitud del reto, del problema, del fenómeno de la discapacidad y sobre todo que no ha sido atendida o suficientemente atendida en México y bueno, también en otros países y tener en claro que además del número hay que considerar que se trata de un grupo heterogéneo, que no podemos hablar de las personas con discapacidad como si fuera un grupo con problemas idénticos, homogéneo, no, tenemos que tejerle muchísimo más fino. Tenemos que considerar también que la parte, digamos, de conteos, la parte de censos, pues ha sido también una de las luchas muy importantes de los grupos y de las organizaciones de sociedad civil que trabajan, digamos, con los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Esta demanda y exigencia por ser contados, pues es clave, porque si no están visibilizados, si las personas no están debidamente contadas, pues no aparecen tampoco y no son parte de las políticas públicas, de los presupuestos
de los programas de gobierno, ¿no? Esta parte también es importante y vuelvo a insistir, tomar en cuenta que se cruzan identidades, ¿no? Que se cruzan identidades, el caso, y hay relatos y testimoniales muy, muy interesantes, del caso de mujeres indígenas mayores de edad, lesbianas, ¿no? Bueno, es, digamos, como todos los factores y todas las identidades en contra para el ejercicio igual de los derechos humanos en general y de los derechos político-electorales. Ahora, bueno, está la pregunta que es clave, ¿qué es lo que los organismos electorales, las autoridades y los poderes públicos en general, porque hay obligación al respecto? Es decir, la prohibición a discriminar es una prohibición para todos los poderes públicos. Trabajar, implementar medidas para eliminar, combatir y reducir las prácticas discriminatorias es una obligación, no es un buen deseo, no es una buena onda, es una obligación marcada por la ley y obliga a todos los poderes públicos. Y desde luego obliga a las autoridades electorales. Pero bueno, queda claro que desde los organismos electorales se han hecho desde hace años. Hay un camino y una trayectoria en ese sentido muy reconocida y acreditada de adopción de medidas de ajustes razonables y de caminos y distintas vías, a lo mejor a ratos nos parecen procesos lentos, para, digamos, lograr elecciones incluyentes y una participación política de la ciudadanía en condiciones de igualdad, sin importar el sexo, sin importar el género, sin importar la identidad sexual, la apariencia, sin que sea condicionante la discapacidad. En fin, creo que ahí ha habido y se puede documentar y está registrado y documentado esfuerzos importantes que incluso han marcado como la pauta en términos de ejemplo hacia los grupos en situación de vulnerabilidad respecto al acceso y ejercicio de sus derechos. Bueno, entonces, ¿qué hacer o qué seguir haciendo para lograr establecer, digamos, como las condiciones mínimas, ir incorporando elementos pues, que pongan el terreno más parejo para el ejercicio igual de los derechos políticos electorales? Es decir, si algo hace los derechos políticos, si algo es propio de la ciudadanía, es que es el elemento que nos iguala. Frente al dato, el dato claro es que todas las personas somos diferentes, somos únicas, ¿no? ¿Y qué es lo que nos iguala? No, somos iguales ante la ley, somos iguales en la ley y en lo particular la ciudadanía, que es ciudadanía política de inicio. La concepción de ciudadanía es una concepción política de inicio. Luego ya contamos con una concepción mucho más amplia en donde hablamos de ciudadanía económica, de ciudadanía social, pero el dato clave de la ciudadanía es el derecho político a ser parte de las decisiones colectivas. Y donde se nos dice que nuestra participación vale igual, que todo el voto vale igual y se cuenta igual. Entonces, este principio de la igualdad, pues es un principio que tiene que atravesar y transversalizar toda acción que realizan las autoridades electorales y los organismos electorales. Ahí está el dato clave. Es decir, desde luego tenemos como iguales pues, nuestra condición humana y nuestra dignidad humana. Pero en términos ya de operación y de acuerdo y de pacto social, pues está el dato de nuestra ciudadanía igual. Entonces, bueno, a trabajarle por ahí y bueno, podemos hacer un recorrido sobre qué es lo que se ha hecho en esos términos. Hay, digamos, un terreno
a la hora de trabajar y de pensar en las personas con discapacidad sin tener ninguna de las discapacidades, digamos, reconocidas y sobre las cuales se ha armado toda la normatividad, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, etcétera. La primera gran dificultad que tenemos es que hay un desconocimiento y que tenemos zonas muy, diríamos, como grises de conocer qué es lo que ocurre con los distintos tipos de discapacidad. Es decir, prácticamente como ciudadanía, como población, pensamos en la discapacidad y nos enfrentamos y convivimos con la discapacidad motriz, particularmente, o con algún tipo de discapacidad sensorial. A la hora de hablar de discapacidad cognitiva y de discapacidades psicosociales y mentales, es cuando también nos enfrentamos a mucho desconocimiento sobre qué ocurre y dónde está, digamos, la pauta, incluso hasta de los especialistas desde el campo de la medicina y de la atención que se ha dado tradicionalmente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad psicosocial o mental, ¿no? Y eso frena mucho las acciones que se hacen desde las instituciones. Un poco por desconocimiento, mucho por temor, y porque nos movemos como en un terreno poco firme en términos de conocimiento. Y eso genera muchas preguntas, muchas dudas y frena las acciones. Ante esta dificultad, desconocimiento, ignorancia de nuestra parte, ha sido clave, y creo que sigue siendo clave, la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y de las personas directas con discapacidad. A ver, en concreto, algunas experiencias donde el papel activo de acompañar, de asesorar y de decir por dónde hay que trabajar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas en relación con los derechos políticos de las personas con discapacidad es indispensable. Es indispensable estar acompañados y asesorados por quienes saben y por quienes viven la discapacidad. Tienen que ser y son parte activa de las medidas. Si hacemos así como una breve historia de lo que ha ocurrido en términos de los organismos electorales, bueno, desde que era el otrora, pues, Instituto Federal Electoral, pues desde su creación, desde antes del 2000, empezó con algunas medidas, digamos, para personas con discapacidad, lo que nosotros ya conocemos en términos de materiales electorales accesibles, ¿no? Que si las plantillas braille, que las urnas, las mamparas móviles para poder facilitar el voto, y poco a poco se fue armando, digamos, como todo un paquete electoral para facilitar y hacer posible el voto de personas con discapacidad. Pero si observamos, prácticamente se centraron las acciones en la discapacidad motriz. O sea, cómo hacer y facilitar los traslados y la circulación dentro de las casillas para silla de ruedas y bastones, qué hacer para que puedan apoyarse y poder tachar y emitir el voto. En fin, muy, muy concentrado en discapacidad motriz. Y poco a poco se fueron ampliando y se han ido incorporando nuevos elementos. Tan es así, pues, que contamos con, por ejemplo, ya la interpretación del lenguaje de señas en prácticamente todos los eventos educativos como el de hoy, que agradecemos a Lluvia Rivera su acompañamiento y su interpretación, pues ya contamos con interpretación de señas. Prácticamente todos los actos y las actividades
importantes, sobre todo informativas y educativas, que realizan los organismos electorales. Bueno, en ese contexto de ir avanzando en medidas para la inclusión, de seguir por esa ruta, y además con la exigencia normativa, porque también hay que decirlo, se ha impulsado y se ha de alguna manera intensificado y presionado tanto por parte de integrantes, digamos, de los equipos y de las autoridades electorales, pero también por parte de los grupos de personas con discapacidad, a intensificar, ampliar las medidas para garantizar, primero que nada, el acceso al derecho al voto, el acceso al ejercicio de derechos, ¿no? Que son el grupo de población que en términos de acceso presenta como muchísimo más dificultades. Porque bien se dice que un derecho al cual no se tiene acceso, ya no hay derecho, punto. O sea, solemos rápidamente hablar del ejercicio igual de los derechos, pero si no hay acceso, y el acceso significa accesibilidad, significa disposición, disponibilidad, ese derecho pues no se cumple, es decir, no existe, punto. No existe. Bueno, en ese contexto se han impulsado toda una serie y un conjunto de protocolos de actuación. Estos protocolos de actuación marcan una serie como de principios y de pautas para quienes operan los organismos electorales, los OPLEs, y a nivel nacional, y quienes están involucrados en la parte de la organización electoral. Es decir, son protocolos que interpelan y que aportan herramientas, aportan información, pasos a seguir, etcétera, desde recomendaciones hasta precisión de pasos a seguir a quienes están involucrados en la organización de las elecciones. Y esto incluye, desde luego, a todo el funcionariado de los organismos electorales, es decir, al personal permanente y al personal CAE, supervisores, etcétera, temporales, incluye a las y los consejeros electorales, incluye a todas las direcciones ejecutivas, desde luego, incluye a los observadores electorales, a las y los ciudadanos que participan en las mesas directivas de casilla, y desde luego incluye a los partidos políticos, a las y los candidatos. Es decir, también hay una exigencia hacia partidos e integrantes de partidos políticos y candidaturas. Entonces, estos protocolos van dirigidos a quienes tienen que ver con el desarrollo y el funcionamiento de una acción en concreta, como es organizar elecciones. Ok, estos protocolos de actuación se han implementado y se han diseñado en una serie de instituciones públicas y para distintos efectos y con distintos contenidos, siempre relacionados con ejercicio de derechos humanos. En el caso del IFE, se inició con un primer protocolo en el 2017 para la participación, para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. Ahí hay un primer protocolo por parte del Instituto Nacional Electoral. Más o menos en esos tiempos se diseña, se elabora, se construye otro protocolo de actuación, que es el referido al voto de las personas trans, es decir, un protocolo para garantizar que las personas transexuales, transgénero y todos los más que le quieran poner, que hay cambio de identidad de género, puedan votar, no se les rechace ni se les niegue
el derecho al voto en las casillas electorales. Y recientemente está el protocolo, un protocolo para garantizar y facilitar el voto de las personas con discapacidad, así como genérico. Y bueno, a la hora de estar planteando este protocolo, que es una construcción completamente colectiva, en donde hubo y hay la participación de personas con discapacidad y de organizaciones que las representan, y además del expertise, digamos, y de los aprendizajes institucionales y expertise que existen en los mismos órganos electorales, pues se van presentando, digamos, como muchos retos, porque los protocolos terminan por no ser vinculantes. Es decir, siendo, digamos, acuerdos y aprobados por el Consejo General del Instituto, terminan por no ser vinculantes. Entonces, sí se proponen, se establecen y se acuerdan toda una serie de medidas, pero yo creo que les falta este diente. Les falta este diente en donde pues tenga el carácter y se asuma como obligatorio. Y son protocolos además que se tienen que ir actualizando. Por ejemplo, en términos de personas con discapacidad, hay una parte que es como clave, que es todo lo que se refiere a la accesibilidad comunicacional. ¿Qué hacer para que la información, que es lo básico, llegue a todas las personas con discapacidad? ¿Qué hacer para facilitar la lectura de los materiales, la manipulación de los materiales, la accesibilidad a todo lo que la autoridad electoral ofrece a la ciudadanía? Y bueno, ahí, por ejemplo, la tecnología pues ha sido una gran aliada en términos de facilitar la interacción, la relación y los procesos de comunicación con las personas con discapacidad. Pero las tecnologías avanzan, pues también tienen que avanzar los protocolos. O sea, hay que estar como siempre como en alerta para encontrar las mejores medidas, los mejores instrumentos y las mejores, digamos, políticas para facilitar el acceso al derecho y para garantizar su concreción. Los retos son muchos los retos, porque tenemos que pensar en derechos políticos electorales, en donde desde luego lo primero que les toca a ustedes, organismos electorales, es garantizar el derecho al voto activo. Se ha hecho mucho en relación a la emisión del voto, a la emisión del sufragio. Y ha sido, digamos, como mucho más novedoso, y ya se llega tarde en términos históricos y de cumplimiento de derechos, al derecho a la representación política de las personas con discapacidad. Y en ese sentido, bueno, pues ya ha tomado algunas medidas, acompañadas de otra normatividad más amplia, pero no específica respecto a las personas con discapacidad. Es decir, así como existe la paridad, o se llegó luego de un largo y tortuoso camino de cuotas electorales a la paridad de género, no existe lo mismo en ese sentido legal y de proceso respecto a las personas con discapacidad. Es decir, no hay nada desde la Constitución que esté presionando, así como con insistencia y de manera como muy directa, para lograr o para avanzar un poco con este símil de la paridad de género. Y que fue para las elecciones 2021, el INE estableció condiciones para la emisión del sufragio en condiciones de igualdad, en términos de casillas, funcionarios, etcétera, y estableció desde sus propias atribuciones
acciones afirmativas, tal cual, en términos de cuotas electorales para ejercer el derecho a ser votado y a acceder a cargos de elección popular. Entonces, hubo el acuerdo del Consejo General para varios grupos en situación de vulnerabilidad, para personas indígenas, en donde se estableció que hubiera 21 candidaturas de mayoría relativa y 9 de representación proporcional, para personas con discapacidad, donde se determinó que fueran 6 candidaturas de mayoría relativas y 2 de representación proporcional, y también se incluyó en este grupo de acciones afirmativas de representación política a las personas afrodescendientes, afromexicanas y a personas de la diversidad sexual. Pero digamos, los grupos que tienen con estas medidas, digamos, extraordinarias y especiales que tomó el Instituto Nacional Electoral, aparece, digamos, en primer término la representación de personas indígenas, y la segunda, en términos, digamos, de las reservas de candidaturas, las personas con discapacidad. Sin embargo, hay que tener también como muy presente que está muy bien esta parte de las cuotas. Lo vimos y lo hemos valorado en el caso de las cuotas de género, y ahí tenemos la paridad. Sin embargo, surge en términos, digamos, de debate y de deliberación pública, la pregunta de a quiénes representan cuando ya están en un cargo público, con muy pocas experiencias, por cierto, de personas con discapacidad que ocupan alguna curul, a quiénes están realmente representando. Y si tienen que ellos y ellas enarbolar de cajón la agenda de las personas con discapacidad. Es decir, queda claro el derecho a ser votado por parte de las personas con discapacidad. Y ahora está, digamos, el debate, porque la agenda no ha avanzado. La agenda de discapacidad en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, realmente está muy lenta la agenda. La agenda no es una agenda muy visible todavía. La agenda está atorada y sigue muy atorada, y quienes participan, digamos, en términos de organismos de sociedad civil, personas con discapacidad, incluso algunas diputadas que tienen discapacidad y participan, es que sigue siendo un tema completamente marginal. La agenda como tal de exigencia de derechos de las personas con discapacidad. Entonces, pues los retos los tenemos desde los iniciales y los básicos de cómo facilitar y cómo garantizar el voto de las personas con discapacidad, que sabemos que implica desde cómo facilitar el que tengan su credencial para votar, y todas las políticas y todos los mecanismos e instrumentos para poder garantizar que tengan su credencial para votar, cómo garantizar pues elecciones incluyentes desde la organización electoral, que puedan participar en la gestión electoral como funcionarias y funcionarios de casillos, como funcionarios electorales permanentes, ser parte de los servicios profesionales, ¿no? Del servicio profesional electoral, en la observación electoral, y la parte del que se refiere, y que es, digamos, donde hay menos camino andado, que es en la parte de la representación política, ¿no? Del ser, el derecho al efectivo, pues, para poder formar parte de la representación nacional. Esto en términos de derecho político electoral enmarcado en elecciones. Si esto lo ampliamos a derechos políticos en general, a participar en la vida pública a través de otros mecanismos de participación y a través de el seguimiento de un interés en la vida pública continuado de espacios de participación, bueno, pues los retos
digamos, se complejizan aún más, pero los retos siempre llaman a la acción y a la coordinación de acciones y a generar sinergias entre las personas, los equipos de trabajo, las instituciones, para lograr, pues esto que yo creo que es la lucha no solamente de ustedes, sino de otros organismos electorales, desde luego, pero también de otras instituciones públicas y otras organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía organizada, que es la garantía y la protección efectiva y concreción y realización de los derechos humanos, de todos y cada uno de los derechos humanos, y en particular de estos que nos permiten ser parte de la vida pública y de la vida colectiva, y de que nuestras decisiones y nuestros puntos de vista también estén presentes ahí. Yo con esto cerraría para veo la hora, para no colgarme. El tema da para muchísimo, pero bueno, ahorita hacemos un cierre por si quisieran preguntar, comentar, plantear. Carlos. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la conferencia, por estas reflexiones interesantísimas que nos comparte. Como bien lo plantea la doctora, se abre la posibilidad de que las y los compañeros que aquí nos acompañan puedan emitir alguna pregunta, algún comentario. Por favor, quien así lo desee, que levante la mano. Ricardo, veo que ya tienes levantada la mano. Adelante. Muchas gracias a todas y a todos, a la doctora Teresa por su exposición tan clara y completa. En esta ocasión me gustaría hacer un comentario de esta última parte que nos estaba mencionando sobre si las personas con discapacidad al final del día, cuando llegan con tan poca experiencia, realmente tienen esa representatividad sobre sus hombros, de los colectivos o del colectivo al que representan por haber llegado hasta esa posición. Y yo creo que no es necesario, que también forma parte del el tomar parte activa de las decisiones a todos los niveles. Entonces yo creo que aunque una persona con discapacidad esté en una diputación, por ejemplo, una senaduría o una regiduría, pues es importante que abanderara el grupo, pero no indispensable, porque lo que sí es indispensable es que esa visión empírica y técnica que puede aportar por el hecho de tener una discapacidad puede ser desde una visión y un ángulo distinto. Entonces, eso también viene a enriquecer la sociedad y eso también es ejercer el derecho. Aunque por supuesto que estaría mejor que las personas con discapacidad, estando allí, velaran solamente por los derechos y los intereses de las personas con discapacidad, pero creo que no es tan indispensable, sino que sí se pueda llegar hasta allá y que también se pueda tomar parte activa de otras cosas, como por ejemplo, no sé, a lo mejor, ¿qué tal que a alguien por allá nos llegue y sea muy protector y defensor de los animales? Y ahora pues se enfoque mucho en zoológicos accesibles, por ejemplo. Y tiene que ver con la discapacidad, pero también con los animales. O el tema que no es muy relacionado con las personas con discapacidad, a lo mejor sobre aeronáutica y aviación. Pero esa visión que tienen las personas con discapacidad del mundo de concebir las problemáticas y las soluciones, creo que también tienen que venir en sociedad y eso también es activa de la sociedad. Pues no sé, es mi comentario y agradecer por supuesto a la doctora que ahí ha estado muy al pendiente, va escribiendo en conjunto con otros autores y ella sola siempre la ha estado siguiendo mucho. Muchas gracias, doctora. Gracias, Ricardo. Y estoy de acuerdo contigo. Es decir, a la hora de determinar y de tomar la decisión de esta reciente del INE, de acciones afirmativas para estos grupos de población en particular
donde están personas con discapacidad y tener cuotas electorales para este grupo. Bueno, la idea es que y se hace con todo el discurso en términos de la necesidad de la representación de este gran grupo de población. Pero sin embargo, yo creo que tampoco tienen necesariamente y obligadamente que encabezar, ¿no? Y enarbolar todas las banderas y la agenda de lucha y de derechos de las personas con discapacidad. Y creo que aquí, Ricardo, sigue como presente esta visión donde se ve a los grupos de manera aislada y se trata de que sigan actuando así. Es decir, entonces aquí está el grupo de personas con discapacidad que ya cuentan con una representación política, y entonces se da como por hecho que a ellos, a esas personas, a ellas y a ellos, les corresponde llevar hasta sus últimas consecuencias la agenda de derechos de las personas con discapacidad. Yo diría que aquí otra vez hay que pensar desde la interseccionalidad. Es decir, si se está trabajando, por ejemplo, toda la legislación que tiene que ver y que se ha avanzado ahí en términos de trabajadoras del hogar, ¿no? Con esta parte de la seguridad social, bueno, tiene que estar presente ahí digamos, la especificidad de trabajadoras domésticas con discapacidad. Y cualquier temática y cualquier problema y asunto que se trabaje en las distintas comisiones de Cámara de Diputados y de senadores y que es motivo de deliberación, bueno, tiene que estar de manera transversal. Mujeres, las personas con discapacidad, personas indígenas, es decir, es un poco como se presenta la realidad, porque no se nos presenta de manera aislada, ¿no? Son los grupos interactuando, las personas en convivencia con sus distintas identidades y las agendas de los distintos grupos en situación de vulnerabilidad tienen que estar como en diálogo permanente, de tal manera que se puedan incluso entre esos mismos grupos y agendas, pues generar sinergias, como ser más, no sé qué palabra ponerle, como ser más empáticos entre ellos mismos. Pero sí, o sea, sí existe esa expectativa, pero yo creo que es una expectativa que no se sostiene, ¿no? Es decir, que las personas con discapacidad que llegan a algún cargo de elección popular representen la agenda en todos sus términos de las personas con discapacidad. Es que es esa, y son muchas más. Gracias. De acuerdo, doctora. Ahora, Leonardo Fragoso, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Doctora Teresa, excelente ponencia. Muchísimas gracias. Yo, respecto a este tema, qué interesante, ¿no? Saber cuál es la función de las personas con discapacidad dentro de este esquema democrático de ejercicio de acciones afirmativas y de, en su momento, la representatividad que pudieran tener en los espacios de elección popular. A diferencia de mi compañero que acaba de hablar, doctora, yo considero que sí es una responsabilidad social y personal de las personas con discapacidad. El hecho no de representar quizá un sector político o un sector social en específico, pero sí de tener al menos el conocimiento básico que tenga que ver con temas de personas con discapacidad e inclusión, en virtud de que, como bien usted comenta, existe una política transversal, y en esa transversalidad, en temas de movilidad, en temas de accesibilidad, en temas de política pública, en temas electorales, en todos los temas, esa perspectiva de discapacidad tiene que estar presente, y para mí esa es la responsabilidad de la persona con discapacidad. No abanderar, una causa específica, más sin embargo sí tener esa perspectiva que pueda abonar al trabajo y se realice esta inclusión efectiva, ¿no? Sin embargo, de igual manera, como lo reitero, no considero que exista esa no responsabilidad, por así decirlo, de las personas con discapacidad
en virtud de que yo he considerado también en su momento que cuando estamos en un espacio de representación pública o de servicio público, cualquiera que sea, nuestra responsabilidad es dejar algo para mí, al menos esa es mi perspectiva, ¿no? Ya que al final, si yo, por ejemplo, estoy en un área de política que pueda generar políticas de accesibilidad, si yo no hago algo en el momento que estoy en el servicio público, lo voy a padecer terminando el servicio público, porque estos cargos no son eternos, no son para siempre. Entonces, al yo terminar mi cargo y no haber hecho nada, para mí no habría una razón para quejarme porque estuve en el momento, estuve en el lugar y no pude dejar, no quise hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que independientemente de que no se considere esto como una etiqueta de las personas con discapacidad, que es su obligación estar promocionando la discapacidad o forzando estas acciones o políticas en favor de las personas con discapacidad, sí creo que tienen una responsabilidad en la política transversal general, por lo cual tendrían que tener un conocimiento básico, esencial de lo que es la discapacidad y tener una comunicación estrecha con los colectivos en virtud de que pues somos los colectivos de personas con discapacidad quienes en realidad vivimos y padecemos las acciones de discriminación que se viven todos los días. Es cuanto, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Leonardo. Sí, yo creo que en este sentido, como enfatizar, cuando uno tiene una responsabilidad pública y sobre todo de representación política, yo creo que la clave es pensar en términos de igualdad. Es decir, tengo obligaciones y responsabilidad de pensar en términos de que existan condiciones, acceso, cualquier medida, cualquier decisión pensada en términos de igualdad. Es decir, pensada para toda la ciudadanía. O sea, mi responsabilidad no solamente es hacia las personas con discapacidad, sino hacia toda la ciudadanía con o sin discapacidad, grande, pequeña, mediana, mujeres, hombres, las distintas identidades del campo, de la ciudad. Es decir, tener como el ojo de la igualdad. Es decir, que con la pregunta, a ver, ¿esto cumple el estándar y pasa la prueba de igualdad? Es decir, esto que estamos decidiendo o que se está determinando, pasa la prueba y el estándar de igualdad, de que es igual para todos, o por el contrario, está reproduciendo diferencias, ensanchando y abriendo las brechas de desigualdad, de diferencia y de desventaja y privilegios, ¿no? Yo creo que ahí sería como la prueba clave a pasar de cualquier decisión pública y de las acciones que realizamos teniendo alguna responsabilidad pública, ¿no? En cualquiera de las instituciones y en cualquiera de los poderes. Digo, porque lo que está en juego en cada decisión, en cada acción, en cada servicio que se presta en términos públicos, pues finalmente son derechos de la ciudadanía, de la población, y son derechos iguales. Muchas gracias, doctora. Diego, de Copijal, adelante. Tienes apagado tu micro. Listo. Perfecto. Muy buenos días. Igualmente, muchas gracias por la presentación. Pues, ahorita que empezaron a mencionar esto, pues me gustaría sumar también con mi perspectiva. Creo que está muy interesante mencionar este debate, ¿no? Poner en el debate de la responsabilidad que tiene la persona en situación de discapacidad que ocupa un cargo público, esa responsabilidad que tendría que asumir para tomar la causa que lo llevó a esa posición. Y aquí yo me pongo en un punto medio entre lo que menciona Leonardo, en lo que menciona Ricardo, en lo cual creo que sí, la persona como tal no tendría que ser, digamos que esa su primera causa, su primera bandera, pero sí es importante, muy importante, que exista, digamos, una responsabilidad no normada, de que las personas realmente sumen con su perspectiva a una causa que tiene mucho rezago, ¿no? Pues ¿qué me refiero con una responsabilidad no normada? Pues que realmente la comunidad en situación de discapacidad organizada,
pues exija mínimos, pero llegando a un punto también de entendimiento, porque yo creo que este ha sido también uno de los problemas que ha traído la población en situación de discapacidad, que ha generado mucha confrontación entre la misma. Anteriormente, cuando nada más se tenía CONADIS, cuando nada más se tenía a nivel local el CUEDIS, encontrábamos mucha división entre la población en situación de discapacidad, porque ¿cómo le exigías a una persona usuaria de silla de ruedas que entendiera todas las vivencias y perspectivas del resto de la población que vive en situación de discapacidad? ¿Cómo le exigías a una persona ciega que entendiera la agenda de la población, de la comunidad sorda? O sea, caíamos en ese tremendo debate en el cual queríamos meter todas las variedades que puede tener el funcionamiento de un cuerpo dentro de lo que consideramos alejado de la norma estadística, de la media estadística, cómo los queríamos poner a todos en la misma bolsa y que simplemente la visión de una persona representara a todos los demás. Entonces teníamos un peleadero de los distintos grupos con distintas perspectivas problemáticas, queriendo ocupar ese único espacio para ser representados. Entonces, llegábamos a este punto de imposibilidad y podemos ver que esto se puede cambiar a través de la representación política de diversos espacios dentro dentro de los distintos congresos locales, nacionales. Esto se puede ir modificando, pero también tiene que haber un entendimiento por parte de la misma comunidad, en el cual muchas veces la exigencia no es un pleno conocimiento, sino que tal vez la exigencia puede ser el escucha, la responsabilidad con la comunidad de escucharla para que pueda escalar esas exigencias. Y obviamente algo que sí, ya es una carencia que tal vez se menciona ahorita, de que con todo y que ya hay más personas en situación de discapacidad en la Cámara de Diputados, en el Senado, la agenda sigue avanzando de manera lenta, porque también importa mucho con qué perfiles llega la persona, de qué manera se han formado esos cuadros. En lo particular me tocó ver ciertas interacciones entre diputadas y diputados y cómo interaccionaban con otros diputados en situación de discapacidad, y realmente el trato se veía sumamente desigual, incluso personas aisladas. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones simplemente la persona llegó pues por eso, por ocupar una cuota, porque era la más cercana, pero no necesariamente se trabajaron de manera adecuada en los cuadros. Entonces son distintos puntos que nos van a ayudar a empezar a construir un mundo más igualitario, pero yo creo que algo que sí no podemos quitar es que sí, la perspectiva de discapacidad que involucra entender a la comunidad en su diversidad, sí la tenemos que llevar, sí las personas que se acerquen a participar la tienen que llevar a los congresos, la tienen que llevar a los distintos puntos de representación, para que aunque no sea un cambio acelerado, sea un camino sólido y constante, sea un avance sólido y constante. Eso sería todo por mi parte. Gracias, gracias, Diego. Pues nos generas todavía muchísimo más preguntas, pero yo creo que de eso se trata, ¿no? Es decir, estamos en un momento en donde ayuda la formulación de preguntas, pues porque hemos avanzado muy poco, en realidad. Y entonces son más los cuestionamientos que las posibles respuestas que podamos tener ante esta realidad, digamos, en donde, hay que decirlo con todas sus letras, siguen dándose y prevalecen prácticas completamente excluyentes y discriminatorias de las personas con discapacidad en todas las esferas sociales y en particular en la parte política, ¿no? Y ahí está también la gran responsabilidad de los partidos políticos, que creo que no acaban de entender de qué se trata esto de derechos iguales para todos y para todas. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Buenas tardes. Me gustaría hacer un comentario, Carlos Enrique Cruz Durán. Adelante, Carlos. Sí, en torno a las exposiciones de mis compañeros, creo que la representación pública
vista desde la igualdad genérica, rompe con algunos estereotipos en cuanto a los términos. Creo yo más bien que los que están encargados de funciones públicas deben actuar con una ética del cuidado, es decir, saber a qué grupos se van a dirigir y plantear un protocolo desde el punto de vista de la administración del bienestar o del bien común, pero que alcance a las capacidades de las personas, tanto aquel que dirige como aquel que recibe. Es correcto que en el acceso a la información o a algún beneficio público existen criterios utilitaristas, ¿no? Como el querer llevarme todo, el que no querer dar nada, y eso implica una confrontación de derechos públicos, derechos morales, y pues la justicia no es igual tampoco, cada quien obtiene la justicia de acuerdo a su capacidad. Creo yo que necesitamos actuar con un poco más de ética del cuidado, como decía Carol Gilligan, ¿no? Saber reconocer a quién le vamos a aplicar esos beneficios, si es a un joven, si es a un adulto mayor, si es a una persona, como decía el compañero que me antecedió, con problemas visuales, auditivos, ¿sí? O alguna mutación física que lo imposibilite accesar a ese beneficio. Creo yo que nos hace falta conciencia social. Nos vamos más a la cuestión política, poder por el poder, y no administrar exactamente el poder, que sería llevar a cada quien lo que a cada quien corresponda según sus capacidades, ¿no? Y actuar éticamente en la cuestión pública, pues es dar a cada quien lo que a cada quien corresponde según sus capacidades de respuesta. No querer ver que todos vamos a responder igual o que todos van a dar los beneficios cuando están en un cargo público. Creo yo que ahí está el punto medular de la representación pública cuando hablamos de igualdad. ¿Es cuánto? Gracias, Carlos. Doctora, no sé si quiere hacer algún comentario sobre No, pues ya quisiera que, digamos, no se puede cerrar esto, o sea, no puedo decir, ya cerramos, pero concluir esta sesión, esta oportunidad de compartir ideas, de compartir reflexiones, de compartir y formular preguntas con ustedes, pues me parece que enriquece y abona mucho a los trabajos que se hacen desde muy diversos y distintos frentes en, digamos, materia y en la lucha y en la reivindicación de derechos humanos y de derechos políticos electorales. Agradecerles sin duda a todas y todos los participantes de este curso básico, su atención, su presencia y Carlos, pues agradecer la invitación y agradecer al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues esta oportunidad. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un buen cierre de semana, estaremos atentos a todo lo que ocurre en este campo que nos preocupa y que nos interesa mucho, que es el electoral, y bueno, pues casi también ya cierre de año, ¿no? Yo creo que hay, es como un momento pues importante, creo que para todos y todos, de cierre de años, de cierre de actividades, de informes, que además nos siguen generando dudas, preguntas, inquietudes, pero que nos siguen motivando para la acción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su conferencia y por su participación y por la atención a todos los cuestionamientos que hubieron de los compañeros. A continuación, para cerrar esta clausura, este evento, y para cerrar con este curso básico que nos ha llevado 6 semanas de mucho trabajo y mucha disciplina, le cedo el uso de la voz a la consejera Claudia Alejandra Vargas, quien nos emitirá un mensaje de cierre y nos apoyará también a hacer la entrega virtual simbólica de las constancias a quienes cumplieron con los requisitos y aprobaron este curso. Consejera, adelante.
Gracias, Carlos. Qué gusto saludarles a todas y todos. En realidad, pues yo no tengo mucho más que decir, más que, pues, enhorabuena, muchísimas felicidades. Recuerdo ya hace 6 semanas, justamente como lo menciona Carlos, cuando se inauguró, las expectativas que se tenían, yo les mencionaba pues lo valioso que era el curso, pero particularmente lo que ustedes debían de recoger de él para llamarlo exitoso. Creo que se ha cumplido con la meta, creo que es un curso más de parte del Centro de Estudios Investigación Irene Robledo, exitoso, porque pues escuchando las intervenciones y las participaciones de quienes me antecedieron en el uso de la voz, pues se nota el interés, se nota la importancia, la necesidad de conocer, de estar enterados y de impulsar y buscar la igualdad sustantiva y mejorar, garantizar los derechos, que creo que es el principal problema, la garantía de los derechos político-electorales para todas y todos. Me da muchísimo gusto pues poder emitirles estas palabras, pero particularmente pues felicitarlos y leerles su constancia de fin de curso. Les pediría de nueva cuenta, Carlos, si me la proyectas por favor para darle lectura. Bien, bueno, pues el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a través del Centro de Estudios e Investigación Electoral Irene Robledo, otorga la presente constancia a Arisbe Sierra Díaz. Me voy a permitir, antes de concluirla, leer todos los nombres como último pase de lista de quienes culminaron con este curso. También esta constancia va dirigida para Arellano Peña Blanca Fabiola, Ascona Reyes Violeta Magdalena, Barajas González Javier Humberto, Caro Barrera Patricia, Carrillo Abitia Azucena, Chavarín Espinosa Kermia Sagrario, Chávez Cedillo Evera Vica, Cid Bonilla Kevin, Cruz Durán Carlos Enrique, Elisea Sánchez Pablo, Espejo Gil Samaniego Marina Fernanda, Fregoso Robles Leonardo Miguel, García de Quevedo Renata Alcalá, González García Araceli, Guevara Vidrio Imelda Berenice, Gutiérrez Cirlos Díaz Mercado Gilberto, Hidalgo Morales José Luis, Holguín Pérez Eduardo, Jiménez Cueva Isamar, Núñez Atlixqueño Yolanda, Ortega Íñiguez Taurino, Ortiz Carrión Ricardo Emanuel, Ortiz Soto Nacia, Rivera Cueva Miguel Ángel, Robles Lira Michelle Marcela, Rubio Ugarte Roy Alberto, Sánchez Ortiz Lilian Ireli, Santana Méndez Jessica Isabel, Sotomayor Rodríguez María Esther, Vargas del Castillo Lucía Verónica y Yáñez González Janet Carolina. A todas y todos se les entrega esta constancia por haber aprobado el curso básico virtual de Democracia y Derechos Políticos 2022. Lo firma el director del Centro de Estudios Irene Robledo, Carlos Javier Aguirre Arias, la consejera presidenta del Instituto, Paula Ramírez Jone, y el secretario ejecutivo de este instituto, Cristian Flores Garza, y bueno, está fechado en Guadalajara, Jalisco, en diciembre del 2022. De nueva cuenta, muchísimas felicidades, enhorabuena y esperamos pues seguirlos viendo en los próximos cursos y diplomados que por conducto del Centro de Estudios e Investigaciones Electorales Irene Robledo estaremos dando para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera, y muchas felicidades a todas y a todos quienes obtuvieron su curso, su constancia. Si hay algún, aquí tenemos nosotros los reconocimientos en físico para que pudieran venir o hacérselos llegar con facilidad vía electrónica. Si hay algún comentario, alguna duda, que los nombres, tal, con toda confianza nos lo hacen saber a través de Penélope, quien coordinó el curso, para modificarlos. Y en cuanto al control de asistencia, los nombres, y si la lista no la alcanzaron a escuchar, repetirla y tal, todo con Penélope, con muchísimo gusto. Ahorita terminando la clase las atenderá y les tomará la llamada para resolver cualquier duda y comentario. Para finalizar, no sé si alguien que nos acompaña quisiera emitir algunas palabras en esta ceremonia de cierre y de clausura del curso. Veo aquí a la consejera Suat García, adelante. Muchas gracias, Carlos. Solo quiero felicitar a todas las personas que participaron y que hoy concluyen con
con este curso. Gracias por estar interesados en pues, fomentar los derechos humanos de todas las poblaciones, especialmente de las personas con discapacidad. Y aprovechando eso, posiblemente muchas personas ya lo saben, pero el día de ayer el Consejo General de este instituto aprobó ya la convocatoria para la consulta estrecha y de participación activa de las personas con discapacidad en el estado de Jalisco para efecto de emitir o que sean la base para emitir las acciones afirmativas para la postulación de candidaturas de cara al próximo proceso electoral. Entonces, pues les hago ahí una petición de que estén al tanto de las distintas etapas y que además pues nos apoyen con la difusión, ya sea de boca en boca, en redes sociales, etcétera, para alcanzar la mayor población posible en esta consulta, que, bueno, en los próximos días, meses, estaremos ya estableciendo fechas y horas para las mesas informativas y posteriormente ya para los foros consultivos. Muchas gracias y de nueva cuenta, felicidades a todas, a todos, a todos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, consejera Soad. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Solo Fabiola, Ricardo. Ricardo, adelante, sí. Y la convocatoria, de casualidad no la pudieran mandar en el grupo de WhatsApp, creo que nos ayudaría mucho. Y ojalá que ahora sí la hayan hecho en formato accesible, porque la vez pasada que nos invitaron no era el formato accesible. Pero bueno, si nos pudieran ayudar con eso está bien, y si no, pues tendremos que estarla ahí en la página del instituto. Muchas gracias. Claro que sí, con gusto se las compartimos ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Alguien más desea hacer uso de la Bueno, yo, voz? Violeta Ascona. Violeta, adelante, sí. Gracias. Yo nada más agradecer toda la dedicación de los ponentes que tuvimos en este curso. Agradecer que tuvieron la paciencia y que estuvieron en todo momento pues dispuestos para resolver también todas las dudas y los cuestionamientos. A la doctora Teresa González también un agradecimiento por la conferencia del día de hoy. Y bueno, pues no me resta más que también desearles que tengan unas felices fiestas. Gracias. Gracias, Violeta, también por su colaboración, y muchas gracias. Aprovecho antes de cerrar este momento a todos los intérpretes de lenguas de señas que nos acompañaron en todas las sesiones, a la directora de Igualdad y No Discriminación que nos ayudó en esa gestión, a Lluvia y a quienes estuvieron todas las sesiones que hicieron posible esta traducción. También muchísimas gracias por eso, Lluvia. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Sin más, pues muchísimas felicidades a todos. Quien desee y pueda hacer y activar su cámara para tomar una fotografía de graduados, pues ahí se los agradeceríamos mucho en esta ceremonia de clausura. Quien pueda apoyarnos en prender su cámara para tomar la fotografía. Ahí van algunos ya prendiendo su cámara. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a contar hasta 3 y tomamos la fotografía. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas felicidades y gracias por su asistencia, su disciplina y por haber aprobado este curso. Muchas felicidades a todas y a todos. Nos vemos pronto. Buen día. Enhorabuena, buena tarde. Muchas felicidades, hasta luego. A todas y a todos. Muchas felicidades, hasta luego. Carlos, muchas felicidades también al centro, consejeras, consejeros. Gracias, muchas felicidades, consejeros también, todo el equipo. Muchas gracias por todo. Penélope, ya se fue. Muchas gracias. Bye. Ya, muchas gracias. Aquí sigo para cualquier duda y aclaración. Gracias, María.